¿Qué encuentras en el monte de tu llamado? Ese es nuestro tema de esta tarde. ¿Qué encuentras en el monte de tu llamado? La parashá anterior, donde muere Aarón, habla de subir a un monte. Y en esta parashá, la parashá Balak, también el Señor habla de ir a un monte. Y manda a que este Balak, este hombre y el rey Balaam y el rey Balak suban a un monte y vean a Israel desde un monte, el monte de tu llamado. Y cada uno de nosotros en la vida tiene monte. Y la pregunta es, ¿qué encuentras en el monte de tu llamado? ¿Qué existe en el monte donde el Señor te llama? ¿Qué existe en el monte donde el Señor te llama? Y vamos a ir a Números 20, versículos 22 al 28. Números 20, 22 al 28 dice: y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Hor. Y el Señor habló a Moshe y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlo subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Y Moshe hizo como el Señor le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. El ministerio de un hombre como Aarón, sumo sacerdote, y debe terminar la vida de su llamamiento, ¿en dónde? En un monte. Y en un monte, indefectiblemente, tú tienes que subir. El Señor no permite que sus hijos desciendan, sino que asciendan a su llamado. Y la pregunta es eso: ¿qué encuentras tú en el monte de tu llamado? Porque el Señor no quiere que vivas una vida plana ni una vida en decadencia, sino una vida en ascenso. ¿Qué puedes encontrar en el monte de tu llamado? Aarón encontró en su monte final la muerte. Pero antes de morir, entregarle a uno de sus hijos las vestiduras y el llamamiento. Esto me habla de un Dios que no quiere dejar nuestra familia sin cobertura, y que cuando ha mostrado su bendición, quiere que tus hijos y tu legado tengan una bendición superior. Vamos a ver algunos ejemplos de personas que también se encontraron con montes en la vida, y por eso tú y yo debemos empezar a concientizarnos y a interiorizar y a meditar. ¿El Señor alguna vez me ha llamado a un monte? ¿El Señor me ha llamado a subir de nivel? Porque si el Señor lo ha hecho, y muy seguramente sí, tú y yo necesitamos dar una estatura y un nivel elevado espiritual para llegar a ese monte. La primera persona que recordé pensando en los montes del Señor con uno fue Abraham. Y dice Génesis 22, 12 y 14. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Elohim, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. Amén. Abraham, el padre de la fe,
El Señor le manda ir con su hijo, el hijo de la promesa, el único hijo que le fue prometido a Abraham. Y el Señor le dice, suban al monte a adorar, suban al monte. Y Abraham muy juiciosamente fue al monte con su hijo, como lo dice Génesis 22, versículos 7 y 16 al 19. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Y aquí miramos algo especial. El Señor le dice a Abraham, sube al monte con tu hijo. Sube con él. Él lo hace. Cuando va a sacrificarlo, viene un ángel y le dice, no lo hagas, Abraham, porque el Señor ha conocido que tú eres fiel, que tú le has creído. El Señor da un sustituto, un carnero entrelazado para que hubiese allí el sacrificio tal y como el Señor lo había dicho. Y el Señor nuevamente le reitera a Abraham la promesa que le hizo cuando iba a salir de la tierra de su padre. Y uno se podría preguntar, el Señor en Génesis 12 le dice a Abraham, quien te bendiga será bendito, quien te maldiga será maldito, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y años después, muchos años, porque aquí Isaac ya era un hombre, un muchacho joven, no era un niño, era un hombre joven. Y muchos años anteriores el Señor le había hablado esto a Abraham, y otra vez vuelve y se lo habla. Y uno dice, ¿era necesario que Abraham subiera a este monte a llevar a Isaac para que el Señor le dijera que sí iba a hacer eso? No. El Señor ya lo había prometido antes y lo iba a cumplir. Pero fue la determinación de Abraham ir al monte de su llamado y demostrarse a él mismo que sí era confiable para una promesa del Señor. ¿Qué encontró Abraham en el monte de su llamado? Que Dios era su proveedor. A ese monte lo llevó. El Señor es el que provee. ¿Qué encontró Abraham en ese monte? La reconfirmación de lo que el Señor iba a hacer generación tras generación en el nombre de Abraham. ¿Qué encontró Abraham en ese monte? Que tenía un Dios fiel, que no iba a dejar que su familia cayera en desgracia, como pudo pasar si hubiera matado a Isaac y no hubiera escuchado la voz del ángel que decía, detente y no le hagas daño a este muchacho. Abraham encontró eso en ese monte. Encontró revelación de Dios, encontró que el Señor era su provisión, encontró que lo que dice el Señor no es mentira, sino que es verdad, y encontró un motivo por el cual vivir por siempre, y que sus siervos y los muchachos que le acompañaban pudieran irse y devolverse confiados en un Dios más grande del que veía antes. Cuando el Señor te hace a ti un llamado y lo que encuentras es apretura económica, es dificultades, es inconvenientes, ¿qué has visto en tu monte? Desespero, angustia,
lágrimas, a ver si puedes mover el corazón de Dios con tus lágrimas. ¿Qué has encontrado en el monte cuando no hay provisión? Porque ahí estás subiendo de nivel. Cuando el Señor te llama a su presencia y viene una crisis económica y viene lo contrario de lo que esperabas y el Señor te habla que te va a dar un empleo y tú dices todo va a ser color de rosa y resulta que hay problemas en el empleo, un jefe difícil, compañeros enviados por el mismo Satanás, de todo, tú dices, no, ¿qué pasó? No, que Dios me llamó, ¿qué es lo que sucede? El Señor te ha llamado a subir de nivel, porque en esas apreturas económicas, en medio de esas crisis, en medio de esos momentos difíciles, tú puedes hacer del Señor tu proveedor. Tú puedes hacer del Señor la mejor experiencia para que aparezcan carneros delante de tus ojos. Pero tú necesitas ser consciente que cuando el Señor te llama a su monte, muchas veces vas a encontrar un peladero. Abraham y su hijo subieron y cuando estaban allá arriba, ya con la cama de piedras para el sacrificio, su hijo le dice, oye, ¿y dónde está el cordero para sacrificar? Y Abraham dijo, el Señor se proveerá, hijo. Cuando el Señor te llama, siempre vas a encontrar momentos de apretura, porque es la única manera donde te darás cuenta que efectivamente has subido de nivel y estás viendo la garantía de que el Señor es tu proveedor, no la empresa, no el cheque, nada. Cuando el Señor te llama a un nivel superior y justo en ese día te quedaste sin empleo. Y dice uno, pero el Señor me va a elevar espiritualmente y ahora me quedé sin empleo. Es porque el Señor quiere mostrar a tu vida una provisión diferente que tú no has conocido. Y como no la conoces, tiene que dejarte pelado, con un peladero alrededor, para que tú puedas entender que la provisión viene de Él. Si el Señor te está llamando a subir de nivel y estás pasando por momentos así, no te desesperes, no te afanes. Busca la presencia del Señor porque Él quiere mostrarte un mejor camino de provisión que tú no has conocido. ¿Qué encuentras tú en el monte de tu llamado? Cuando no hay provisión, desespero, angustia, banca mía, da vivienda, Banco de Colombia. ¿O estás encontrando que tus rodillas son una buena almohada para descansar en las promesas del Eterno? No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. He aquí, no temas, yo te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, no te ahogarán, y si pasas por el fuego, no te quemarás. La promesa del Señor no es que Él va a estar con nosotros. Lo que el Señor promete es que vamos a pasar por agua y por fuego. Hemos visto una parte de la promesa, pero no la otra. Siempre decimos, no, no temas, aleluya, y sí, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, ay, aleluya. Pero obviamos la parte que nos hace subir de nivel. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás, y cuando pases por el fuego, no te quemarás. Eso es imposible, pasar por agua y uno no ahogarse si uno no trabaja. Y si uno pasa por fuego, imposible no quemarse. Esa imposibilidad es la que el Señor quiere que veas en el monte de tu llamado. Que aunque estés entre agua o entre fuego, ni te ahogas ni te quemas. Él es tu proveedor. Él te dará el snorkel para que respires si tienes que estar mucho tiempo bajo el agua. O Él será tu cobertura y ni olerás a fuego como le pasó a los amigos de Daniel.
que estuvieron en ese horno de fuego y dice la palabra que ni siquiera cuando salieron sus vestidos olían a fuego. ¿Qué pasa cuando estás en el monte del llamado de falta de provisión? Encuentra en esa altura espiritual a la que el Señor te ha llamado el nombre Adonai Jireh. Hasta que no encuentres ese nombre en tu corazón y en tu mente, el Señor no te va a bajar de ese monte. Porque Él necesita que tú puedas reconocer que Él es tu proveedor. O si no, te hizo subir a ese nivel espiritual en vano. Cuando tú puedas decir, el día que te clamé me respondiste, me fortaleciste y diste vigor a mi alma. El día que me llamaste a ese nivel quedé sin empleo, pero es cuando mejor provisión he tenido de tu mano. Cuanto más me has alegrado y has satisfecho mi alma, puedes decir, Baruch Hashem, subí de nivel, estoy en el monte del Señor y en su llamado, y encontré la respuesta y atendí su llamado y lo entendí. Es necesario que subas al monte del llamado para que tú conozcas a Adonai Jireh. ¿Qué vas a encontrar en tu monte? No te bajes de nivel, no vuelvas a lo de antes, no permitas que tu economía vuelva a lo de antes, no vuelvas a buscar al gota a gota, no te desesperes, no empieces a hacer préstamos como loco, no empieces a depender de los demás, no te disgustes con tu familia si no te ayudan, no te desesperes, no te bajes de ese monte, porque no vas a encontrar felicidad ni plena vida. Sé fuerte, aliéntate y mantente fuerte en ese monte hasta que tus ojos vean el carnero que el Señor provee. Otro ejemplo, Éxodo 19, 24 al 21. El hombre Moisés, el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Éxodo 19, 24 al 21. Y Dios le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Dios, no sea que hagas de ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo, y habló Dios todas estas palabras diciendo. ¿Qué encontró Moisés cuando el Señor le mandó subir al monte? Encontró la palabra de Dios, sus mandamientos, sus decretos, sus exigencias para poder ser pueblo del Señor. ¿Qué encuentras en el monte de tu llamado? Vas a encontrar instrucciones. Vas a encontrar el camino fiel que te va a decir por dónde ir. Cuando Dios te llama y tú subes a ese monte, vas a encontrar palabra de Dios. Vas a encontrar palabra de Dios que te va a permitir hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda cosa mortífera, y nada te hará daño. Cuando subes al monte del Señor, a su encuentro, vas a encontrar las instrucciones para vivir. Si estás en una altura donde no sabes qué hacer, necesitas un consejo, necesitas saber por dónde seguir, quédate ahí y no bajes. Aquí el Señor le dijo a Moshe, sube tú, Aarón, contigo, tráelo, pero que no suba todo el pueblo para que yo no haga estragos en ellos. Si tú estás en un momento de la vida donde el Señor te está llamando y entiendes, y allá en el fondo de tu corazón sabes que Dios te llamó, pero no sabes a qué, ni por qué, ni a dónde, ni con quién servirle, quédate ahí, esperando que te llegue la palabra del Señor, porque entonces el Señor hablará y te dirá. ¿Estás esperando pareja?
¿Estás esperando saber con quién vas a servir al Señor? ¿Estás esperando saber cómo lo vas a hacer? Si Él te ha dado una visión, pero no sabes cómo la vas a desarrollar. Si el Señor te está llamando a otro país y tú dices, no tengo los medios para ir, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Quieta y quieto. Quédate en ese monte esperando la palabra del Señor. Porque quien sube a su presencia siempre va a encontrar su guía. Porque Él es nuestro pastor. Su vara y su callado nos infunden aliento. Será la dirección de su espíritu la que nos guíe. Sabremos nosotros movernos, pero no te desesperes y no empieces a hacer programas en tus fuerzas. Diciendo, bueno, el Señor me llamó, entonces yo creo que va a tocar es hacerlo así, de esta manera y de esta otra. No, quédate quieto, esperando la indicación del Señor. Si el Señor te manda llamar al monte, es para darte un mandamiento específico, una instrucción determinante de cómo hacer las cosas, de cómo ejercerlas. Y tú puedes decir, ¿y cuándo será ese cuándo? Tantos años y no ha pasado nada. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Nosotros no podemos andar como anda el mundo. Nosotros debemos andar como anda el Señor continuamente, porque nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos del reino de los cielos. Nosotros no podemos vivir pensando qué voy a hacer y cuál es mi plan. Deja que el Señor maneje tu vida. Deja que el Señor te trabaje y trabaje tu espíritu, porque el Señor te está llamando a un monte para darte palabra. El Señor te está llamando a un monte para darte la instrucción. Si tú no permites que la instrucción del Señor venga a tu vida, los planes que Él te ha dicho se van a obstruir. Espera que cuando el Señor dé la palabra, las cosas se ejecutan de inmediato, porque Él es el Dios de los espíritus. Él es el Dios de toda carne. Dice Juan 3, 7 y 8. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amado, si te estás cansando en esperar la respuesta de Dios, aguántate en ese monte, porque así es la palabra del Señor. No sabes de dónde viene ni a dónde va, pero efectivamente el Señor cumple su propósito en cada uno de los que esperan en su monte. ¿Qué vas a encontrar en el monte a donde el Señor te está llamando? Palabra de Él. En el momento en que no lo esperas, cuando crees que se acabó la esperanza, cuando dices, ya no hay nada para mí, ya esto como que no fue. Entonces, el Señor es cuando viene a tu vida y te dice, como dice en Isaías 55, 8, y el que lo quiera recibir hoy lo puede recibir, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Eterno. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué estás haciendo en el monte que el Señor te ha llamado? Ya que subiste, no te bajes, porque la palabra del Señor vendrá en el momento en que menos lo esperas, cuando pensaste que ya se había acabado el tiempo, cuando creíste que ya no había esperanza ni nada que hacer. El Señor viene, remueve tus simientes y cambia el nombre de tu vida y el nombre de tu existencia. Y el Señor lo hace por amor de su nombre.
El Señor lo trabaja porque así es Él, porque Él es así de fuerte, así de fiel. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jepsibá. Mi deleite está en ella, y tu tierra será llamada Beula, desposada, porque el amor del Señor estará en ti y tu tierra será desposada. Cuando el Señor te mande llamar a su monte, quédate esperando su palabra, porque Él puede traer cambios que nosotros ni siquiera hemos esperado ni pensábamos que podíamos tener en la palabra del Eterno. Él siempre hablará para ti para bien y nunca tendrá maldad en su corazón para llamarte a un monte y dejarte morir en tristeza. ¿Qué más podemos encontrar en el monte del Señor? Primera de Reyes 18:19 y versículo 36 al 39. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 450 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Adonai, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Adonai, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Adonai, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Adonai y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Adonai es el Dios, Adonai es el Dios. Aleluya. Cuando el Señor lo llama a uno a su monte, es para revelar victoria y para que nos demos cuenta que fuera de Él no hay nada. Cuando el Señor nos llama a las alturas de su presencia, es para que nos demos cuenta que aquellos que se burlaban de nosotros tienen que guardar silencio cuando Adonai nos responde. Si hasta aquí no has tenido respuesta del Señor, has tenido hambruna, tristeza, burla, desasosiego por el resto de personas que te rodean, confía que el Señor nunca llega tarde y Él siempre mostrará su respuesta. Él nos hará nuevos en su tierra y nos dará la victoria, porque victorioso es el Dios de nuestra vida. Como dice Isaías 54, 14 al 17, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dijo el Eterno. Cuando el Señor te manda llamar a su monte, te manda llamar para mostrarte que Él es el único poderoso en la batalla, que aún el que cree que destruye, el Señor lo ha determinado para que destruya, y fuera de Él nada puede hacer. Cuando el Señor te llama al monte de su santidad, es para elevarte y que entiendas que tú no estás solo librando las batallas, sino que el Señor está contigo, trabajando tu incredulidad, tus miedos, tus temores y tus angustias, porque Él quiere que tú seas vencedor, que tú seas galardonador de un Dios grande y poderoso. Como dice Apocalipsis 12:11,
Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y han menospreciado sus vidas hasta la muerte. ¿Sabes qué encuentras en el monte de Dios cuando Él te llama? Exactamente eso, la muerte. Abraham e Isaac tuvieron que morir a su relación humana de padre e hijo para que se levantara un cordero sobrenatural entre ellos. De hecho, cuando leímos en Génesis que había pasado todo esto y que el Señor le reitera una vez más a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra, vuelve aquí la exposición de la palabra en singular y dice, y Abraham bajó con sus siervos. ¿Y dónde se quedó Isaac? Abraham e Isaac subieron al monte. Siervos se quedaron abajo. Abraham les dijo, hasta aquí, el muchacho y yo vamos a orar, ya volvamos. Y cuando pasó todo en ese monte, y Abraham tuvo el visto bueno del Señor por haber entendido que Adonai era su proveedor, dice que le es reconfirmada la palabra de en ti serán benditas todas las familias de la tierra, el que te bendiga será bendito, el que te maldiga será maldito, y dice, y bajó Abraham con sus siervos. ¿Y dónde quedó Isaac? Cuando el Señor te llama al monte, amado, es para que tú mueras. Para que mueran áreas en tu vida, formas de pensar, rutinas y costumbres que traemos y no glorifican a Dios. Y necesitamos dejar en el monte de Adonai todo lo que nos aleja de él y todo lo que no nos permite ver su gloria. Abraham amaba tanto a Isaac que tenía que dejarlo en ese monte, porque entendió que el todo de su vida no era Isaac, su promesa a los 99 años. El todo de su vida era el Dios que había podido haber y hacer ese milagro verdadero en Abraham. Y Abraham encontró en ese monte, aparte de todo, la muerte al amor de su hijo antes que a Dios. Siempre que el Señor te llame a las alturas, muchas cosas van a morir en ti. Porque si no mueren, no podrás ver la gloria del Señor. Abraham dejó allí la muerte de Isaac en su corazón. No podía amar más a la promesa que al Dios de la promesa. ¿Qué encontró Moshe en el monte después de que su hermano fue recogido? La muerte. El Señor mandó subir a Moshe a un monte y lo desapareció. Y desapareció, dice que escondió su cuerpo. ¿Qué encontró Aarón en el monte? La muerte. Pero antes de eso, le entregó la gloria del servicio a su hijo. Antes de Moshe morir, le entregó la gloria de servir al Eterno a Josué. ¿Qué encontró Elías en el monte? La muerte, porque después fue y se encerró por tiempo porque pensó que era el único profeta de Dios. Y el Señor tuvo que mostrarle, no, tú no eres el único, hay muchos. Muere a tu ego, no eras el único que me servía. Pero sí fuiste uno que encontró mi bendición en colocar la fe y la determinación en que yo podía responder a unas piedras llenas de agua y que yo podía consumirlas. ¿Qué encuentras tú en tu monte? Morir, amado. Si cada uno de nosotros hemos recibido llamado a subir al monte de Dios, muchas cosas van a morir en nosotros. Morirán amores que no debemos tener sobre Dios. Entonces puedes morir a tu trabajo, a tu familia, a tus finanzas, a tu buen nombre. Morirás a tus gustos y a tus placeres. Y entonces aparecerán los verdaderos gustos, placeres y servicio al Eterno. ¿Qué puede morir a nosotros? El que dirán, el orgullo, la necedad y la falsedad de esta tierra.
¿Qué puede aparecer en el monte del Señor cuando Él nos llama? La muerte física, si es necesario, para poder glorificar al Eterno. Pregúntate en esta tarde, ¿qué encuentras tú en el monte de tu llamado?